Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. Como dice no sé qué Kuczynski, como lo nombra Jorge Rodríguez, ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola y dice que sí. Muchachos, escuchen. Este mensaje no solamente es para el pueblo patriota, revolucionario y chavista, también es para el pueblo no chavista o opositor. Es la reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. Anticolonialista, antirracista. Estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. Y me siento orgulloso de ser así. Sanciones. Tomen las sanciones que le dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre, soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista. Soy el presidente independiente de una nación libre, la República Bolivariana de Venezuela. Así o más claro. Agradezco las expresiones de solidaridad que ya empiezan a surgir en el mundo, del pueblo de Venezuela, de los sectores honestos, patrióticos, democráticos de Venezuela, de gobiernos y movimientos sociales del mundo, de intelectuales, dirigentes sociales de los Estados Unidos de Norteamérica. Que cada quien se anote, pues. ¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o están con el mundo libre? Hace poco, en el tiempo histórico, tuvimos un proceso parecido. Cuando George W. Bush arremetió contra el mundo. El ejemplo más detestable que se recuerda fue la invasión y destrucción de Irak, donde Bush, también un presidente deslegitimado, ilegítimo, repudiado, no tanto como Trump, porque Trump es más repudiado en Estados Unidos y en el mundo que el propio George W. Bush. Hizo una coalición internacional para mentir y decir que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se metieron en Irak y la destruyeron. Antes había dado el golpe de Estado en Venezuela y los derrotamos. ¿Dónde están los presidentes y primeros ministros que fueron los aliados incondicionales de George W. Bush? ¿Dónde están? ¿Dónde está José María Aznar? Olvidado y repudiado por el pueblo de España y por el mundo. ¿Dónde está Tony Blair? Olvidado y repudiado por los pueblos del mundo. Así pasará a los aliados que hoy tiene Trump en América Latina, a los que se sumen a esta campaña infame contra Venezuela. Llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, pasarán al olvido, al repudio de la historia
y quedarán secos para siempre en el desprecio internacional, como les pasó a José María Aznar y como le pasó a Tony Blair y como luego le pasó a George W. Bush. Es un tiempo de valiente. ¿Dónde están las voces valientes, digo yo, que permiten que Donald Trump arremeta contra el pueblo de México? Canciller Samuel Moncada, querido camarada, arremete contra el pueblo de México. Miles de deportados diarios, miles de mexicanos capturados, perseguidos, miles deportados, expulsados a México, miles detenidos en la frontera, decenas de asesinados en la frontera. Y desde México, ¿quién levanta la voz? Igual en Colombia, llegan aviones abarrotados de compatriotas colombianos expulsados de Estados Unidos. ¿O es el único delito ser colombiano, ser latinoamericano? ¿Y quién levanta la voz en Colombia? Callan los medios de comunicación, calla el diario El Tiempo, calla el Palacio de Nariño. Su silencio les va a costar caro en la historia. Venezuela no va a callar. Venezuela va a seguir diciendo sus verdades y va a seguir practicando su soberanía. Y nada ni nadie va a torcer el rumbo soberano, libre e independiente. Nadie, nadie, nadie. A Donald Trump, yo le he dicho públicamente, porque él, ustedes saben, es un magnate. Tiene 3, 4 grupos de influencia. En la Casa Blanca y en el Departamento de Estado todo se maneja por cuánto hay para eso, cuánto cuesta cada decisión. Y grupos de influencia. Los grupos de influencia de multimillonarios y de extremistas de derecha. Eso es lo que gobierna hoy Estados Unidos. Yo a él personalmente le he dicho que estoy dispuesto a hablar con él y estrecharle la mano. Lo cortés no quita lo valiente, para ver si sostiene una conversación con la verdad de Venezuela. Está cometiendo el más grave error de su vida al meterse con la República Bolivariana de Venezuela, porque Venezuela es garantía de cohesión, de unión y de estabilidad de América Latina y el Caribe. Y así vamos a seguir siendo. Venezuela no ha transitado su camino en la historia dependiendo de ningún imperio del mundo. Al contrario, enfrentándolos. Eso debe quedar claro para hombres, mujeres, para civiles y militares. Nuestro nombre, nuestra dignidad, nuestro patrimonio histórico no se forjó gracias a los regalos de ningún imperio. Se forjó enfrentándolos con la verdad, con la razón, y en el pasado con las armas de los ejércitos libertadores. Allí fue que nació lo que somos, de pueblo rebelde, indómito, llamado pueblo de Venezuela. Eso es lo que somos. Y de generación tras generación, desde los que tienen 100 años y votaron ayer, hasta estos muchachos de 18 años que ahora son constituyentes, tenemos eso en nuestra sangre. Nos hierve la sangre cuando un imperio, un emperador como Donald Trump pretende darnos órdenes. ¿Por qué se me sanciona? Entre comillas, ¿qué sanción? No puedo decir la palabra aquí por respeto a la institución. ¿Qué sanción y qué carrizo? Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente. Se me sanciona porque convoco a un hecho electoral único en la historia de América. Así lo dicen ellos.
las sanciones por haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Imperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. ¿Por qué se me sanciona? Porque no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros. Porque no muevo la colita y no soy un perro echado. ¿Por qué se me sanciona? Porque soy capaz de decir las verdades de la persecución contra los pueblos mexicanos y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos. ¿Por qué se me sanciona? Porque denuncio el muro infernal. Y si yo fuera presidente de México, me fuera a ponerle coto y paro a ese muro. Me fuera. Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo durante la visita familiar a su... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Un auténtico golpe de Estado de Nicolás Maduro y aseguran que no piensan marcharse del Parlamento. Pero el presidente venezolano canta victoria y amenaza con levantar la inmunidad a quien sea necesario. La comunidad internacional no reconoce el resultado. Caracas, Ángel Sastre. Hola, ¿qué tal? Tras una nueva jornada de violencia en donde por lo menos hubo que lamentar 15 nuevas muertes, hasta ahora por la intensa lluvia no vemos cortes en las principales arterias de Caracas. A la noche he preparado una vigilia por los caídos, más de 100 caídos en los últimos 4 meses de marchas, y en las próximas 72 horas se espera que los nuevos constituyentes ocupen la Asamblea Nacional, disuelvan el actual Parlamento, empiecen a legislar de forma paralela, a modificar la Constitución y a decretar nuevas leyes. Los diputados ya avisan que piensan atrincherarse después de la sesión de mañana y dormir y esperar a esta posible ocupación por parte de los nuevos miembros de la Asamblea Constituyente. Esto fue la jornada electoral en Venezuela. Y esto también. Hasta esto, francotiradores en las azoteas. Y no respetan ni adultos ni niños. Difícil conciliar todo lo que les estamos enseñando, con más de 10 muertos, con la versión del gobierno Maduro. Ha sido una jornada exitosa, de gran participación popular. Quien tenga ojos, que vea. Pues lo hacemos en coche y pasamos frente a centros electorales vacíos, sin colas. Así que esta cifra, los más de 8 millones de votos conseguidos para crear una asamblea constituyente, como que a muchos no les cuadra. No había cola en ningún lado. Lo que se reflejaba el país no concuerda con los números que ellos dieron. Por eso la página web de los resultados está así, hackeada, caída, denunciándolo. Un fraude. Con más de 14 países que no lo reconocen, como Estados Unidos o España, una victoria imposible de verificar. No ha habido auditorías ni controles y hasta este carné, el de patriota, enfangado entre los que lo llevaban para no perder las ayudas, los que no sabían por qué lo llevaban, y el presidente Maduro, que al usarlo en directo, el lector electrónico, congelamos plano, dijo que no existía, pero el chavismo amenaza. Sus nuevos 545 delegados, los únicos que se presentaban a los comicios, pretenden invadir el Parlamento en las próximas horas. Nicolás Maduro consolida su decisión de acaparar todo el poder posible y eliminar al Parlamento que controla la oposición. La elección de la nueva Asamblea Constituyente ha estado marcada por más de una decena de muertos en las manifestaciones. Amanda Sánchez, Caracas, la oposición va a resistir en el Parlamento y a esta hora las protestas continúan. Hasta que se restablezca el orden constitucional.
Esta deriva en Venezuela empezó con la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013. Su heredero político, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales un mes después, pero por una diferencia mínima. Desde entonces ha crecido la división interna de las filas del chavismo, también la oposición ha ganado apoyos, algo que se constató el 6 de diciembre de 2015, cuando el partido de Maduro perdió la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana en favor de la oposición. Desde entonces las tensiones han ido en aumento y en los últimos 4 meses la protesta es continua. Las elecciones de ayer son la fórmula de Maduro para intentar tomar el control absoluto de todas las instituciones. Aunque su legitimidad está en duda, con la Asamblea Nacional Constituyente, los diputados electos el día de ayer controlan todo el poder. Las decisiones de la Cámara están por encima de las de cualquier otra institución. 20 diputados al Parlamento han ido llegando poco a poco dispuestos a defender su Parlamento. Aquí estamos en la Asamblea Nacional. Que nadie se rinda. Los diputados opositores discuten a puerta cerrada sus próximos pasos. Insisten en recordar que fueron elegidos por 14 millones de venezolanos y denuncian la desesperación del presidente por mantenerse en el poder. Lo que ha hecho Nicolás Maduro con la constituyente es cavar más profundo su propia tumba. Aseguran estar preparados para cualquier cosa. Si toman por asalto, por las armas, como suelen hacerlo, el Palacio Federal, nosotros tendremos que hacer sesiones en otro sitio. Nicolás Maduro no solo ha amenazado con tomar la Asamblea, también con quitarles la inmunidad parlamentaria. Algunos terminarán en una celda. Otros, como la fiscal general del Estado, muy crítica con el gobierno chavista, se quedarán sin trabajo. Con la constituyente, Maduro podrá gobernar a su antojo, estará por encima de todos los poderes del país. Uno de sus primeros pasos será redactar la nueva Constitución a medida del presidente. El gobierno español no va a reconocer a la Asamblea Constituyente venezolana si no es el resultado de un amplio consenso. Seguimos muy pendientes de Soto del Real y también muy pendientes hoy de Venezuela. Nicolás Maduro ha vuelto a detener a sus más férreos opositores. Son los gritos impotentes de los vecinos de Antonio Ledezma, al exalcalde de Caracas. Lo han sacado de su casa esta madrugada sin ninguna orden y sin dar explicaciones. Igual que a Leopoldo López, a la misma hora, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia lo metían en ese coche hacia un destino que todavía es una incógnita. Enseguida iremos allí, a Yeste, pero antes nos vamos hasta Caracas, donde Maduro sigue despejando su camino hacia el poder absoluto. Esta madrugada su servicio de inteligencia se llevaba de sus casas a 2 de sus más férreos opositores. Ángel Sastre. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos enfrente de la casa del preso político Leopoldo López. No vemos presencia ni tan siquiera del SEBIN, de los servicios secretos, quienes tenían acordonado la zona. Se lo han llevado de madrugada junto al exalcalde Ledezma. Ambos estaban en arresto domiciliario y ambos habían hecho un vídeo criticando al gobierno de Nicolás Maduro, y todo a tan solo horas de que los nuevos constituyentes ocupen la Asamblea Nacional, la disuelvan y empiecen a legislar de forma paralela. ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa? Ocurrió durante la madrugada. ¡Violación! ¡Estamos en dictadura! ¡Dictadura! Antonio Ledezma, alcalde de Caracas en arresto domiciliario, era sacado de su casa por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Denuncien! ¡Denuncien! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¡Se llevan a Ledezma! ¡Se están llevando a Ledezma! También era arrancado de su vivienda, donde permanecía en arresto el líder opositor Leopoldo López, solo 3 semanas después de su excarcelación, tras más de 3 años en prisión. Su esposa lo anunciaba en Twitter. Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni a dónde lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa. Este gobierno ha jugado sucio. Detenciones sin explicaciones días después de estos mensajes al pueblo venezolano. La democracia. Maduro amenaza ahora con destituir a la crítica fiscal general en su implacable asalto a las instituciones tras la formación de una asamblea constituyente que planea dejar sin poderes al Parlamento de mayoría opositora.
Las familias de los opositores venezolanos piden a la comunidad internacional firmeza ante el gobierno de Nicolás Maduro, porque ahora dicen ya nadie puede tener ninguna duda de que se trata de todo un golpe de Estado. Así se ha expresado en un vídeo el padre de Leopoldo López y la mujer de Antonio Ledezma en rueda de prensa en Madrid, acompañada por una de sus hijas, Michi Capriles. Ahí la tiene, se ha emocionado y no ha podido contener las lágrimas al ver el último mensaje de su marido y el vídeo de cómo se lo llevaban arrestado. Venezuela está de luto. En Venezuela, si empleamos la palabra SOS, la expresión SOS Venezuela, nos estamos quedando cortos. Hermanos del mundo entero, por favor posen sus ojos sobre nuestro país, que es ahorita y ya cuando necesitamos que los gobiernos del mundo entero se manifiesten de manera contundente en contra de la narcodictadura que vivimos en Venezuela. Muchas gracias. Esto es una respuesta de mal de rabia ante el fracaso del domingo, cuando se evidenció que el gobierno no tenía ningún sustento popular. Así pide ayuda a la hija de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, cuando la policía venezolana entra a su casa y se lo lleva. De manera simultánea han detenido a Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario desde el 8 de julio. El gobierno de Maduro ha justificado las detenciones diciendo que ninguno de los dos opositores han cumplido su promesa de llamar a los venezolanos a la paz. Y nuevo ataque del grupo Arran en Barcelona. Esta vez pinchan con un cuchillo la rueda en pijama y en plena noche. Así se han llevado detenido a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas. 7 agentes de la policía secreta lo han sacado a empujones de su casa. ¡Vecinos, denuncien! Lo mismo han hecho con el líder opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario desde el 8 de julio, después de pasar 3 años en la cárcel. La tensión en Venezuela se agrava aún más con la detención sin previo aviso y motivo de los líderes opositores. De esta manera, los servicios secretos se llevaban la pasada madrugada a Leopoldo López de vuelta a prisión, después de apenas 3 semanas en arresto domiciliario. A la misma hora, la policía también detenía al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. El gobierno de Maduro justifica la nueva detención de López porque, según él, ha faltado a su compromiso de llamar a la paz. En el caso de Ledezma, aún no se conocen las razones. Los abogados no le han permitido ver a Antonio, por supuesto sin una orden en absoluto. La hija del alcalde manda un mensaje a Maduro. Secuestraste a mi padre, pero vas a tener que preparar millones de celdas porque los venezolanos no nos rendiremos hasta poder vivir en un país en donde podamos pensar distinto. Los comicios también han sido criticados por Estados Unidos, quien ha impuesto sanciones financieras al presidente, aunque él las rechaza. Yo no obedezco órdenes imperiales, ni hoy ni nunca. En este clima de crispación, los diputados de la Constituyente han anunciado que ocuparán el Parlamento el próximo jueves para tomar posesión de sus escaños. Sin embargo, los diputados opositores electos en 2015 han asegurado que no lo van a permitir porque no reconocen el proceso de hace 2 años. Cabreiroa patrocina este espacio. Le sacaron de su casa en pijama de madrugada y a esta hora nada se sabe de su paradero. El opositor Antonio Ledezma ha sido detenido en Caracas. Lo mismo ha ocurrido con Leopoldo López. Las cámaras de seguridad captaban ese momento. Ambos permanecían en arresto domiciliario. La hija de Ledezma ha estado esta mañana en espejo público y asegura que teme por la vida de su padre. Muy buenas tardes. Enseguida vamos a ver con detalle esas imágenes y escucharemos las declaraciones de Antonieta Ledezma. Nicolás Maduro lanza un ataque directo a los líderes opositores de Venezuela apenas unas horas después de aprobar la Asamblea Constituyente. Aquí en España, uno de los titulares del día es...
no sé de mi padre Antonio Ledesma, no sé si está siendo torturado física y psicológicamente, si está vivo, no sé por qué se lo llevaron. Es la hija de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y uno de los más conocidos opositores en Venezuela. Lo han detenido, como veíamos en el avance esta madrugada, en su casa. Lo mismo ha ocurrido con Leopoldo López. Nos vamos hasta allí en directo, hasta Caracas. Amanda Sánchez, el gobierno de Maduro carga contra dos de las caras más representativas de la oposición venezolana. Ambos dirigentes habían hecho declaraciones a través de las redes sociales en las últimas horas. Tanto Leopoldo López como Antonio Ledesma han pedido a los ciudadanos que se mantengan en las calles protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La única reacción que ha habido hasta el momento desde el oficialismo la daba hace minutos Elías Agua, quien es integrante de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, y aseguraba que la medida de revocarle la casa por cárcel tanto a Ledesma como a Leopoldo López se debe a que violaron las restricciones de declarar. El abogado de Leopoldo López dijo que conoció de manera extraoficial que este preso político fue enviado nuevamente a la cárcel militar donde cumplía su condena. De Antonio Ledesma sí se desconoce hasta el momento su paradero. La policía secreta sacaba a Antonio Ledesma de casa en pijama y a empujones a pesar de los gritos de los vecinos. ¡Por favor, vecinos! ¡Vecinos! ¡Denuncien! Los agentes se llevaban al alcalde de Caracas de madrugada y sin dar explicaciones del piso donde sufre arresto domiciliario desde hace más de 2 años, acusado de conspiración y asociación para delinquir. El dictador Nicolás Maduro le tiene terror a hombres como mi padre en las calles de Venezuela. Horas antes de la nueva detención, el político hacía estas declaraciones. Que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía. El líder opositor Leopoldo López corría la misma suerte. Su mujer denunciaba su desaparición y también responsabilizaba a Maduro en las redes sociales. López habría sido trasladado, según su entorno, a la cárcel de Ramo Verde, la prisión donde estuvo encarcelado 3 años y medio y de la que salió a primeros de julio por motivos de salud. Unos días antes de la nueva detención, López llamaba también a la resistencia. Que no lo van a lograr. Los nuevos arrestos se producen un día después de unas elecciones a la Asamblea Constituyente que han rechazado tanto la oposición venezolana como gran parte de la comunidad internacional. Huida hacia adelante de Nicolás Maduro, que en las últimas horas ha reaccionado además a las sanciones impuestas contra él por Estados Unidos. Nuevos movimientos que tensan aún más, si cabe, la situación con el régimen dentro y también fuera de Venezuela. Amanda. A pesar del rechazo y la condena cada vez más fuertes de la comunidad internacional, Nicolás Maduro ha dicho que no va a retroceder en sus acciones que él considera son antiimperialistas. Dijo que las sanciones de Estados Unidos son una represalia por haber avanzado a favor de la constituyente. Aseguró incluso que quienes apoyaron esta protesta durante el fin de semana están dispuestos a tomar las armas si es necesario para defender la autodenominada revolución bolivariana. Maduro responde a las sanciones de Estados Unidos. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca. E intenta enviarle un mensaje a Trump en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. La administración Trump le ha declarado la guerra diplomática y el Tesoro ha congelado sus activos en el país. Le acusan de socavar la democracia. En Espejo Público, el expresidente Felipe González hacía un llamamiento internacional contra el régimen. Dice González que él mismo quiso hablar personalmente, pero no hubo respuesta. Se parece cada vez más a su tocayo Nicolás Ceausescu. Nunca ha querido dialogar. Maduro impone sus condiciones. Lo único que quiere es perpetuarse en el poder. España con el pueblo de Venezuela, escribía hoy el presidente del gobierno. La paz, la democracia y la libertad de los presos políticos ha de ser inquebrantable. Maduro entra a formar parte así de un selecto grupo de 4 dictadores, Kim Jong-un, Bashar al-Assad y Robert Mugabe, sancionados por Estados Unidos. Los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma de nuevo detenidos en Venezuela. Los servicios secretos bolivarianos se los han llevado esta madrugada de sus casas, donde permanecían en arresto domiciliario. ¡Por favor, vecinos!
López y Ledezma podrían haber vuelto a la cárcel militar de Ramo Verde, pero no se ha confirmado oficialmente. Buenas tardes. Estas detenciones ocurren 24 horas después de la votación para la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, que la oposición ha denunciado como fraudulenta. Me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Imperator Donald Trump. Así ha respondido el presidente venezolano a las últimas sanciones de Estados Unidos contra el régimen bolivariano que afectan personalmente a Maduro. Mientras siguen las condenas internacionales por la situación en el país, también en España. Exteriores va a proponer a la Unión Europea adoptar medidas restrictivas adicionales contra Venezuela. Son imágenes del pasado 9 de julio, cuando el líder opositor Leopoldo López llegaba a su casa tras conmutarse su pena de cárcel por arresto domiciliario. Esta noche agentes de la inteligencia bolivariana se lo han vuelto a llevar. Se supone que lo han encarcelado de nuevo, aunque no hay confirmación. La detención se ha producido por sorpresa y en plena madrugada. Además de a Leopoldo López, los servicios secretos venezolanos han detenido al alcalde de Caracas, a Antonio Ledezma, que también estaba en arresto domiciliario. Marcos López, en Caracas la noche ha sido dura para la oposición. Sí, muy dura, porque los dos son, junto con Enrique Capriles, las principales caras de la oposición al régimen de Maduro y llevan tiempo significándose en sus críticas al gobierno. Las dos detenciones han sido muy similares, de madrugada y sin ningún tipo de orden judicial. Agentes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, llegaban a sus domicilios y se los llevaban por la fuerza, seguramente, aunque no está, como decía, es confirmado al 100%, a la prisión de Ramo Verde. Recordemos que en los días previos a la polémica votación del pasado domingo, desde sectores del chavismo se llegó a amenazar de terminar con lo que ellos llamaban cierta impunidad de algunos dirigentes opositores, y ha sido justo 24 horas después de ese supuesto triunfo del régimen el pasado domingo que de las amenazas se ha pasado a las detenciones. El abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, confirmaba a Televisión Española desde la cárcel de Ramo Verde en horas de la madrugada en Caracas que cree que el líder opositor venezolano está allí. Nos informan que Leopoldo López está aquí, mas sin embargo no hemos podido confirmarlo hasta que no le tengamos a la vista. Ese traslado que se hizo es un traslado arbitrario, no mostraron una orden judicial. La decisión judicial del arresto domiciliario a la que hemos tenido acceso recoge la prohibición de López de salir de su domicilio y de hacer declaraciones públicas a los medios de comunicación. Según su abogado, nada de esto ha sido incumplido por Leopoldo López. Y tampoco existe justificación jurídica para revocar la medida judicial de arresto domiciliario que se le había conferido. En la madrugada de hoy, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Secreta venezolana, sacaba de su casa al presidente de Voluntad Popular. Su madre, Antonieta de López, lo confirmaba minutos después. Hoy en la madrugada, a las 12:20, se llevaron a Leopoldo, el SEBIN, lo secuestraron. López llevaba en arresto domiciliario desde el pasado 9 de julio. Denunciamos que creemos que la dictadura de Nicolás Maduro está pasándole factura a Leopoldo por no haber caído en ese planteamiento de negociación. La defensa de Leopoldo López va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia aquí en Caracas para verificar si hay orden judicial de detención. Posteriormente, su abogado volverá a trasladarse hasta la cárcel de Ramo Verde para intentar verlo. También el SEBIN se ha llevado esta madrugada al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Efectivos de la policía secreta entraron en su casa, según cuenta su hija, sin ninguna orden. Vino un grupo de hombres con su cara tapada, de camuflaje, y se lo llevaron. Una vez más se lo llevan secuestrado. Antonio Ledezma se encontraba en arresto domiciliario desde 2015. El presidente venezolano carga contra las cadenas de televisión privadas a las que acusa de silenciarle durante la campaña electoral constituyente. Para Maduro, estos medios de comunicación promovían la violencia mediante terrorismo mediático y ha insinuado que puede tomar medidas contra ellas. No hay que temer de Dios, porque Él me ama. Y pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia, o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir.
Mientras, el gobierno de Donald Trump ha reaccionado tras la votación constituyente. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones personales contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que ha calificado de dictador. Carlos Franganillo. Sí, Maduro entra a formar parte de una lista en la que ya están otros 3 jefes de Estado, el sirio Bashar al-Assad, Robert Mugabe. Perdemos la señal con Carlos Franganillo, vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos. Maduro no ha tardado en reaccionar rechazando las sanciones estadounidenses. El presidente de Venezuela ha asegurado que él no responde a lo que llama dictados de gobiernos extranjeros. Me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Imperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. ¿Qué dije? En palabras de un alto funcionario estadounidense, Nicolás Maduro ha entrado en un club muy exclusivo, el mismo al que pertenecen los líderes de Corea del Norte, Siria y Zimbabue. Un club con pocas normas pero claras: congelación de bienes en Estados Unidos, prohibición de entrar en el país y negociar con sus ciudadanos y derecho a ser llamado dictador. Es la reacción más dura, pero no la única, en un continente dividido por la elección de la constituyente venezolana. Ni aceptada ni reconocida por parte del gobierno de Colombia. Ya hay varios gobiernos que han manifestado exactamente lo mismo. Como México, Argentina y Brasil. Solo Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador respaldan la constituyente. Uruguay ni apoya ni condena, pero exige pleno respeto de los derechos humanos, cuya situación en Venezuela preocupa también a la ONU. Al menos 10 personas han muerto durante el fin de semana, recuerda su portavoz, que acusa a las autoridades de uso excesivo de la fuerza. A este lado del Atlántico, el presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, ha condenado en Twitter los arrestos de Ledezma y López, un paso, según Bruselas, en la mala dirección. Sí, como escuchábamos en la información anterior, Nicolás Maduro entra a formar parte de esa lista en la que ya hay otros 3 jefes de Estado, el líder sirio Bashar al-Assad, Robert Mugabe de Zimbabue y también el norcoreano Kim Jong-un. Es un club exclusivo, como decía ayer el consejero de Seguridad Nacional McMaster, que aseguraba que Maduro ya no es solo un mal líder, es también un dictador. Esas sanciones del Departamento del Tesoro congelarían si hubiera algún activo de Nicolás Maduro bajo jurisdicción estadounidense. No está claro que lo haya, al menos no lo han hecho público, y también impedirían cualquier tipo de transacción con personas, con entidades de este país. Tienen sobre todo una enorme carga simbólica porque indican el endurecimiento de la posición de Washington respecto a la cúpula del poder en Venezuela. Washington también ha advertido que podría ampliar esas sanciones contra todo aquel que estuviera implicado en esa Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro y que, dice Washington, limita o usurpa las funciones del Parlamento democrático. Gracias, Carlos. El presidente del gobierno ha mostrado su apoyo al pueblo venezolano a través de Twitter. Mariano Rajoy ha dicho que la paz, la democracia y la libertad de los presos políticos han de ser inquebrantables. El ministro de Exteriores ha puesto voz a la posición del gobierno español. El jefe de nuestra diplomacia ha mostrado su preocupación. Alfonso Dastis dice que propondrá a la Unión Europea medidas restrictivas en Venezuela. Arturo Lopo. Sí, medidas restrictivas, individuales y específicas sobre los que el gobierno considera responsables de la situación actual en Venezuela. En todo caso, esas medidas van a ser coordinadas y acordadas con el resto de socios europeos. De hecho, Alfonso Dastis ya ha contactado con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, para abrir ese procedimiento. Pero en ningún caso, ha asegurado el ministro de Exteriores, está sobre la mesa por el momento adoptar sanciones económicas como las que ha llevado a cabo Estados Unidos en la última semana. En su comparecencia, Alfonso Dastis ha hecho un llamamiento a que los 2 líderes opositores vuelvan a sus casas donde se encontraban bajo arresto domiciliario. Son noticias harto preocupantes y hemos hecho un llamamiento para que su situación vuelva a la que era antes. Siempre hemos dicho que no nos parecían adecuadas sanciones que pudieran afectar a la población, pero sí sanciones que puedan afectar a aquellos responsables de la situación actual, ¿no?
Más reacciones en España. En declaraciones a Televisión Española, el expresidente González culpa directamente a Maduro de la situación de los dos políticos opositores. No es que lo hayan detenido, ya estaban detenidos. Ahora lo que han hecho es secuestrarlos, porque no tienen, es una detención arbitraria, no tienen orden judicial. Es el totalitarismo que se ha impuesto como último acto del golpe de Estado de Maduro. Otro expresidente, Zapatero, que medió para la liberación de López, está al tanto de la situación según fuentes de su entorno y se ratifica en que para Venezuela solamente hay un camino: diálogo, acuerdo y reconciliación. El también expresidente Aznar, que ayer habló con Leopoldo López, cree que España debe liderar una respuesta política. España, junto con otros países, pues no solamente tiene una obligación moral, sino que tendría también una responsabilidad política muy grande en este momento para ejercer. Lo que yo quiero decir es que no debemos perder tiempo, porque la vida de muchas personas está en juego. En un comunicado, el PSOE condena las detenciones y en un tuit Pedro Sánchez muestra su solidaridad y apoyo con los dos políticos venezolanos. También Ciudadanos pide al gobierno español que se ponga al frente de la respuesta europea. ¿O es que tenemos que esperar a que sea otro país europeo el que lidere una cosa tan grave como lo que está sucediendo en Venezuela? A nosotros no entendemos cómo hasta la fecha, hasta este momento, todavía no ha habido un comunicado muchísimo más contundente por parte del gobierno, y así se lo queremos reclamar. Precisamente la dirección del PP anuncia que España pretende liderar la respuesta de la Unión Europea ante Maduro y hablan de secuestro de los dos opositores venezolanos. Lo que se ha producido hoy es un auténtico secuestro, un secuestro de Estado realizado por un Estado dictatorial, y lo que es más importante, tomar esas medidas adicionales que sean necesarias desde el consenso dentro de la Unión Europea, desde el consenso de todos los países de la Unión Europea bajo el liderazgo de España. Medidas, dicen, para frenar la deriva autoritaria del gobierno venezolano, al que califican de dictadura. Iberia ha cancelado el vuelo Madrid-Caracas previsto para mañana a las 12 del mediodía. La aerolínea española ya suspendió este mismo vuelo que tenía programado para el pasado domingo. Iberia tiene previsto reanudar este trayecto el próximo jueves con un avión de mayor capacidad para acoplar a los pasajeros que no han podido viajar estos días. Buenas tardes, otra imagen dramática nos llega un día más desde Venezuela. Entre gritos de sus familiares, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era sacado de su casa en plena madrugada por los servicios de seguridad venezolanos. A la misma hora, a Leopoldo López también se lo llevaban varios agentes y su mujer, en un mensaje en Twitter, responsabilizaba a Nicolás Maduro si algo le pasa. Ambos líderes de la oposición se encontraban bajo arresto domiciliario. La nueva detención de los opositores a Maduro pone el foco otra vez sobre Venezuela, una acción sorprendente del chavismo. Nos vamos a Caracas para conocer la última hora de esta maniobra del gobierno venezolano. Aitor Sáez, buenas tardes. Sí, a la medianoche efectivos del SEBIN, la inteligencia venezolana, irrumpían en casa del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, para llevárselo ante los gritos de los vecinos que denunciaban su captura, para minutos más tarde venir aquí a casa de Leopoldo López y también detenerlo. El gobierno todavía no ha anunciado su paradero, pero sus familiares han asegurado que se podrían encontrar en la cárcel de Ramo Verde, una maniobra del gobierno que ha encendido a la oposición, que hoy celebrará sesión parlamentaria, manteniendo así el pulso al gobierno. Entre gritos de los vecinos y en plena noche, varios agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia se llevan de su vivienda al exalcalde de Caracas. Se lo llevan en pijama. Asumiendo todos los riesgos, he decidido... Antonio Ledezma, en arresto domiciliario desde hace 3 años, había llamado apenas unas horas antes a luchar contra la Asamblea Constituyente impuesta por Maduro. Totalitario, de una tiranía. Poco después, otro grupo de agentes irrumpe en el domicilio de Leopoldo López. Vemos al opositor venezolano salir escoltado en camiseta y pantalón corto y obligado a entrar en un coche policial. Su detención pone fin a 3 semanas de arresto domiciliario en las que el opositor, pese a haber estado 3 años en la cárcel, tampoco ha dejado de llamar a los suyos a levantarse contra la deriva autoritaria de Maduro. Desactiven el Plan República, ya. El presidente venezolano, contra el que Estados Unidos anuncia sanciones, no me intimidan, ya había anunciado represalias contra sus opositores.
Las familias de los detenidos no dudan en responsabilizar directamente al presidente venezolano de lo que les pueda pasar. Y es que la incertidumbre es total. La esposa de Ledezma ha hablado desde aquí, desde España, sobre la detención de su marido. No ha podido reprimir las lágrimas al escuchar las palabras pronunciadas por su marido minutos antes de ser arrestado. Desde Madrid, la mujer de Antonio Ledezma ha lanzado este SOS al mundo. Es ahorita y ya cuando necesitamos que los gobiernos del mundo entero se manifiesten de manera contundente en contra de la narcodictadura que vivimos en Venezuela. Los familiares del exalcalde de Caracas aseguran que temen por su vida. Hacemos responsable al régimen de su vida y de su integridad física. Por su parte, el padre de Leopoldo López denuncia que a su hijo le han engañado, diciéndole que iban a tomarle una fotografía de control antes de detenerlo. Porque es claramente una dictadura, una tiranía. Tras alertar del arresto de López, su esposa Lilian Tintori ha mandado este mensaje: Maduro es responsable si algo le pasa. Las reacciones aquí no se han hecho esperar, tanto del gobierno español como de los expresidentes. En declaraciones a Informativos Telecinco, José María Aznar considera que nuestro país debe liderar la respuesta de la Unión Europea y el Ejecutivo ya se ha puesto en contacto con Bruselas para adoptar una actuación conjunta. El gobierno ya se ha puesto en contacto con la Unión Europea para adoptar medidas contra Venezuela. Medidas individuales, selectivas y específicas de los responsables de la situación. Lo avanzaba el ministro de Exteriores minutos antes de que el expresidente José María Aznar, en una conversación con Informativos Telecinco, confirmara que ha pedido liderazgo al gobierno de Rajoy. Una iniciativa conjunta de la Unión Europea que solamente podría ir a España. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación política. Y espero y deseo que se haga muy rápidamente, porque la situación allí es una situación absolutamente límite, ¿no? También Aznar pide sanciones contra los dirigentes venezolanos, al igual que otro expresidente, Felipe González. El único que se muestra contrario a estas medidas es Podemos. Ni aplicar sanciones, ni aplicar medidas represivas, que es lo que parece que le gusta al Partido Popular. Ellos siguen apostando por el diálogo entre Maduro y los opositores con la ayuda de la comunidad internacional. Y a propósito de violencia, el proceso electoral fue reseñado por medios internacionales, por la gran prensa continental, con imágenes de violencia puestas en circulación para deslegitimar esta consulta. A pesar de los esfuerzos del gobierno y el pueblo venezolano para resaltar la importancia que tiene la constituyente para superar el escenario de violencia que vive el país suramericano, los medios de comunicación internacionales omiten el porqué de la convocatoria del presidente Maduro y resaltan la violencia impulsada por la oposición venezolana. Medios como El País de España, El Clarín de Argentina o agencias como EFE y Reuters intentan invisibilizar este proceso democrático con noticias sobre una supuesta baja participación y posicionan un escenario de permanente violencia en las calles, cuando en realidad se trata de focos de violencia en zonas con mayoría de opositores. Contra la narrativa de la prensa, diversos movimientos sociales de Latinoamérica expresaron su solidaridad al pueblo venezolano, que este domingo participó en la elección de los representantes de la Asamblea Constituyente. A pesar de la imagen apocalíptica que intentan proyectar los medios internacionales sobre la situación en Venezuela, la realidad es que los ciudadanos acudieron a los centros de votación masivamente para poder ejercer su derecho a sufragar y elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio de diálogo y transformación para alcanzar la paz en la nación suramericana. Pese a esta elección robusta de democracia que dieron los venezolanos, el proceso electoral fue reseñado por medios internacionales con imágenes de violencia puestas en circulación para deslegitimar la Asamblea Constituyente. A pesar de los esfuerzos del gobierno y el pueblo venezolano para resaltar la importancia que tiene la constituyente para superar el escenario de violencia que vive el país suramericano, los medios de comunicación internacionales omiten el porqué de la convocatoria del presidente Maduro y resaltan la violencia impulsada por la oposición venezolana. Medios como El País de España, El Clarín de Argentina o agencias como EFE y Reuters intentan invisibilizar este proceso democrático
con noticias sobre una supuesta baja participación y posicionan un escenario de permanente violencia en las calles, cuando en realidad se trata de focos de violencia en zonas con mayoría de opositores. Contra la narrativa de la prensa, diversos movimientos sociales de Latinoamérica expresaron su solidaridad al pueblo venezolano, que este domingo participó en la elección de los representantes de la Asamblea Constituyente. A pesar de la imagen apocalíptica que intentan proyectar los medios internacionales sobre la situación en Venezuela, la realidad es que los ciudadanos acudieron a los centros de votación masivamente para poder ejercer su derecho a sufragar y elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio de diálogo y transformación para alcanzar la paz en la nación suramericana. Yo calculo que más o menos unas 2 millones, 3 millones de personas, calculan nuestros expertos electorales, se les impidió votar por las barricadas, por las quemas, por la bala, por las bombas, por la campaña de las televisoras privadas que están aquí presentes, sus trabajadores. Mi respeto y mi cariño por ustedes, somos lo mismo, ustedes y nosotros. Pero los dueños de las televisoras privadas nuevamente se sumaron a la guerra. Y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían. Ignoraron al pueblo votando. Cualquier elección, ya la vamos a ver en gobernadores. Papá, sacan. Y un uniforme azulito, bien bonito, Venevisión, Televen. ¿O miento? Compañeros trabajadores, mírenme los ojos, ustedes no pueden decir nada. Díganme los ojos, ¿o miento? Todas las elecciones del país no hacen un operativo especial para cubrir las elecciones. Y el operativo especial de cobertura de elecciones ayuda a promover la democracia, la libertad, el voto, que es lo que queremos todos, ¿verdad? En un país democrático como Venezuela, siempre había sido así hasta ayer. Por eso pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir. Usted se encarga, vicepresidente Tarek. No lo voy a permitir. Lo digo aquí a temano poder electoral, no lo voy a permitir. Tenga el apellido que tenga, no lo voy a permitir. No lo podemos permitir. Lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista constitucional, legal, político, humano. Promover la violencia. Por lo menos 2-3 millones de personas cuidaron su vida porque tenían la barricada ahí, porque venían por Televen, veían explosiones, bombas, ¿o no? Terrorismo mediático. Terrorismo mediático de la misma oligarquía mediática que derrocó al comandante Chávez por 48 horas. No lo vamos a permitir. Mano dura, autoridad máxima, y lo encargo a usted, vicepresidente ejecutivo. Tenemos todos los instrumentos legales para que así sea. Sé sus apellidos, sé sus propiedades, sé todo. Y si no me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada. Mira, ven, como está llegando el pueblo venezolano a ejercer su derecho al voto. Viva lo que estamos luchando, lo vamos a lograr. Es así todo el tiempo. Yo tengo 90 y pico de años y aquí estoy firme.
gordo. Esa manzana para el hacer que le llegue a Maduro todo eso. Y nos falta pasar otro río. ¿Sí? ¿Otro río allá? Sí. Bueno, los chavistas somos alegría. Todo el mundo va pasando el río, pero igual se ríe. Aquí vamos, nadie nos detiene. Por ti, Chávez. La foto contigo. Ahí va, mire, 2, 4, 6, carajo, Guerrero. Aquí estamos tratando de salir ya del Coliseo, pero en la intersección de la Cuesta del Trapiche no nos dejaron pasar. Entonces unos camaradas en mi persona estamos por el Camino Verde, estamos cansados porque hay fuertes detonaciones y no dejan entrar a nadie. Y la guardia y el ejército pues ya tuvo encontramiento con ellos, pero y a nosotros nos fuimos caminando y nos sacaron corriendo. Nos tocó meternos para el monte. Aquí vemos varios, puras mujeres y el líder que viene ahí caminando. Ay, el señor que vamos contra un, ¿cómo se llama todo eso? Por el trapiche. ¿Qué dicen de esta experiencia? Nada nos impidió votar. Una locura. Hasta el final. ¿Usted qué opina? ¿Qué lleva ahí? La Biblia nos acompaña. La abuelita que dice es guerrera por donde se metió. A ver, chicos. Dando nuestra vida durante 5 de la mañana, ya ejercimos nuestro derecho a voto y ahora a salir. El 30 de julio se expresó la Venezuela heroica. Vamos hasta otro punto, hasta otro centro de votación con Esther Yáñez. Esther, adelante, ¿qué pasa allí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya se puede decir buenas noches. Abraham, Tatiana, ¿cómo estáis? Os saludamos desde el centro de la capital. En concreto me encuentro a las puertas del Liceo Andrés Bello, donde llevamos toda la jornada, desde antes incluso de que saliese el sol, tomando el pulso a la calle, a los electores que han querido venir hoy hasta aquí también a ejercer su derecho al voto. El Liceo Andrés Bello es uno de los más emblemáticos de la capital porque es uno de los que aglutina mayor número de electores. De hecho, hoy por aquí la participación ha sido masiva. Miles de personas que han votado en alguna de las 11 mesas que se han dispuesto. El proceso ha sido, nos han contado, rápido, sencillo, en apenas 30 segundos, con la cédula y con la huella dactilar. Se podía votar perfectamente, primero por los candidatos del nivel territorial y después por los candidatos del nivel sectorial. Y hasta ahora continúa abierto. El Consejo Nacional Electoral decía que se prorrogaba una hora más la apertura de los centros electorales, pero la verdad es que aquí todavía sigue viniendo gente y ya se dijo que hasta que el último elector quisiese ejercer su derecho al voto, los colegios electorales en Venezuela iban a estar abiertos para continuar con esta fiesta de la democracia. Compañeros, yo todavía estoy muy bien rodeada, como me veis, sobre todo con gente joven que me acompaña, brigadistas de la misión Robert Serra. Ya los estáis escuchando cómo cantan sus consignas por la Constituyente y quería entrar en esta conexión en vivo para nuestro programa especial de Telesur con los jóvenes porque ellos son el futuro de Venezuela y por eso también nos contaban, estamos aquí para votar en la Asamblea Nacional Constituyente, así que vamos a hablar, si parece, con una de ellas. Ella es Paulette Dejean, portavoz, brigadista de la misión Robert Serra, joven que mira hacia el futuro, hacia la paz. Por eso estás aquí hoy. Quería preguntarte, para que nos contases a toda la audiencia de Telesur, por qué es importante participar de la Asamblea Nacional Constituyente, de estas elecciones históricas en Venezuela. Para nosotros como jóvenes es importante porque a través de las misiones que nos están incorporando, como la misión Robert Serra, podemos captar a los jóvenes que estén, como quien dice, que estén en ocio,
a incluirlos en nuevas actividades como son educativas, recreativas. En este caso, el trabajo más importante que está realizando Robert Serra en este momento es el casa por casa con el censo de Somos Venezuela, captando las necesidades del pueblo. ¿Para qué? Para ayudarlos a través de las ayudas dadas a través del carnet de la patria. Nuestra función es importante como jóvenes porque somos el futuro de Venezuela. Queremos paz, queremos amor, queremos unos jóvenes productivos a través de la oportunidad que nos está dando nuestro presidente con la misión Jóvenes... La misión Robert Serra, la misión encargada de... Y la chamba juvenil. Además has hecho una cosa muy importante y es que participáis además vosotros, estos jóvenes que están aquí conmigo ahora mismo a las puertas del Liceo Andrés Bello, del movimiento Somos Venezuela, un movimiento muy importante que se instauró también de cara a la Asamblea Nacional Constituyente para realizar lo que se denominó el casa por casa, es decir, hacer un chequeo de las necesidades de todos los venezolanos y venezolanas también en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Vosotros habéis trabajado en el movimiento Somos Venezuela. ¿Qué es lo que os habéis encontrado en este casa por casa? Cuéntame. Hemos encontrado, aparte de las necesidades de las personas, hemos encontrado personas que apoyan a la constituyente, que creen todavía en nuestro gobierno, que creen que Venezuela es futuro, y personas que acompañan todavía a nuestro presidente, que lo sepa el mundo, que Venezuela somos una persona de paz, ajeno a todas aquellas personas que andan con las guarimbas, que están infundiendo terror en nuestras comunidades. No, Venezuela quiere dar otra cara, la cara de paz, la cara de amor, la cara de participación. Pues muchísimas gracias, compañeros. Era un testimonio de una chica de la misión Robert Serra, Jóvenes Unidos por la Paz, hoy también aquí en esta jornada histórica que está votando Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente. A las puertas de los centros electorales, como veis, continúa todavía la actividad. No parece que la gente tenga ganas de irse a casa. Llevamos toda la jornada aquí desde primera hora de la mañana tomando el pulso a las calles y esto es una fiesta. Lo llaman la fiesta de la democracia. Así es, compañeros, estamos siendo testigos de lo que pasa en las calles de Caracas. Seguiremos reportando hasta que quede el último elector para decidir sobre este futuro tan importante del país. Recordemos que los primeros datos los tendremos a partir de las 10 de la noche, como comentabas antes, Tatiana, y hay que decir que serán 545 los constituyentistas, finalmente los elegidos para esta tarea tan importante, la de reformular la Carta Magna. Así que, compañeros, ahora devolvemos la conexión a los estudios de Telesur. Seguiremos contando lo que pasa en las calles, compañeros. Y antes de despedirte, una pregunta puntual. Esther, aproximadamente ¿cuántas personas quedan en este centro electoral ubicado en Caracas, en el centro de la capital? El pueblo está contigo. Si te he escuchado bien, porque con la algarabía que tengo a mi alrededor me cuesta un poco escuchar en estos momentos el retorno del estudio, pero creo que me has preguntado por la cantidad de electores que han venido a este centro. ¿Es así? Lo que te he preguntado sobre los electores es en este momento importante saber cuántos aproximadamente quedan. Muchas personas aún en la fila están ya retirándose para identificar si será que se extienda la jornada, porque la rectora del CNE, Sandra Oblitas, ha dicho que será hasta las 7 de la noche. Recordemos que por leyes y normas electorales en Venezuela, hasta que haya una última persona en la fila, se mantiene el centro abierto. Así para conocer el panorama en este momento. Sí, aquí en el Liceo Andrés Bello, como os comentaba al principio, es uno de los más emblemáticos, está ubicado en pleno centro de la capital. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Bueno, porque es un centro piloto y es uno de los que más votantes aglutina. Por aquí se espera que pasen, cada vez que hay una jornada electoral, más de 12.500 personas que están llamadas a las urnas. Hoy el despliegue ha sido masivo y espectacular, han sido miles de personas las que han venido hasta este centro. Sí que es verdad que la gente aquí en Venezuela, lo sabemos, es madrugadora. Desde antes de que salga el sol ya están haciendo cola para ejercer su derecho al voto, y durante las primeras horas de la mañana, mediodía, hasta primeras horas de la tarde, la afluencia ha sido masiva. A estas horas, Tatiana, Abraham, todavía continúa gente. Es verdad que la afluencia es mucho más moderada que en otras horas durante la jornada, pero a estas horas todavía queda gente. Hay un goteo constante, gente que, bueno, un poquito rezagada, pero no quieren dejar de votar por los constituyentistas que van a decidir el futuro del país. Así que mientras exista
exista ese goteo en alguna de las 11 mesas que están preparadas en este liceo tan importante, tan emblemático del centro de Caracas, aquí las puertas van a seguir abiertas, la gente va a seguir fuera, en la calle, ¿no?, disfrutando de esta fiesta electoral, de esta fiesta de la democracia, y nosotros, por supuesto, seguiremos contándolo. Tatiana. Una verdadera fiesta democrática, es la mejor forma, y allí detrás de ti con esa algarabía te despido solamente por ahora. Esther, gracias, muy buenas noches. Entonces, en este momento, Esther Yáñez desde la Plaza Bolívar en Caracas. Esther, adelante. Gracias, presidente Maduro. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Espero que me escuchéis bien, porque hay muchísimo ruido a mi alrededor. A mí me cuesta un poquito escucharos, y eso que ahora, justo ahora que acabamos de comenzar este pase en vivo, esta entrada en directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, acaba de cesar por unos minutos la música del Grupo Madera, que toca el tradicional tambor venezolano. Grupo Madera, tradicional música afro-venezolana muy popular en este país. Llevamos ya un par de horas de fiesta aquí en pleno corazón de Caracas, y es que no es para menos, porque esta jornada electoral por la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un éxito, así que todos los miles de ciudadanos que han querido participar de esta jornada histórica tan importante han venido hasta aquí, hasta la Plaza Bolívar, para decirle una vez más, en ese mensaje unánime de paz, que sí, que Venezuela es un país soberano que ha salido hoy a las calles para votar. Así que aquí en la Plaza Bolívar la fiesta es impresionante, muchísima gente bailando salsa, escuchando música, esperando también al presidente Nicolás Maduro, que se espera que llegue hasta aquí para hacer un primer balance de la jornada electoral, de participación, y bueno, tener en cuenta estos datos de cara a lo que ha sido una jornada espectacular, compañeros, a nivel de participación. Si os parece, vamos a seguir tomando el pulso a la calle, como llevamos haciendo durante toda la jornada con todos los equipos de corresponsales de Telesur, que hemos estado haciendo una ruta incansable por los colegios electorales de Caracas. Vamos a seguir viendo ahora en la Plaza Bolívar cuál es el ambiente, escuchando a la gente qué es lo que siente, por qué ha venido hasta aquí para culminar con broche de oro esta jornada electoral tan importante. Vamos a hablar, por ejemplo, con este chico que ya está con nosotros. Te damos la bienvenida a Telesur. ¿Por qué has venido hasta la Plaza Bolívar? ¿Cómo te sientes después de una jornada electoral tan importante? Muy emocionado ya por la participación de nuestro pueblo, el cual entendió el llamado que hizo nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente para vencer a esos apátridas que hoy intentan vender el país al imperio norteamericano. Hoy has salido a votar a la calle, imagino que porque consideras que la Asamblea Nacional Constituyente son unas elecciones muy importantes para tu país. ¿Por qué crees que son importantes para Venezuela en el momento coyuntural, político y social que está viviendo Venezuela en estos momentos? ¿Por qué es tan importante este proceso electoral? Bueno, es muy importante debido a que la coyuntura política que tenemos a nivel mundial contra Venezuela es muy grande, y debemos demostrarle al mundo que Venezuela es un pueblo democrático y basado en una revolución libre y libertadora. Pues muchísimas gracias. Esta era solamente una opinión de las muchas opiniones de las muchas personas que en estos momentos están en la Plaza Bolívar. Si os parece, vamos a recabar alguna opinión más, porque aquí a mi espalda, como seguramente podáis ver a través de nuestra cámara de Telesur, hay mucha gente que no se cansa de bailar. Así que vamos a ver una segunda opinión para Telesur, alguien que no sea tímido, porque a pesar de que la gente lo está disfrutando, en cuanto ven una cámara sabemos que se ponen muy tímidos. Pero mira, por aquí ya tenemos a una persona que seguramente nos va a contar, bienvenido a las cámaras de Telesur, nos vas a contar por qué estás en la Plaza Bolívar celebrando, por qué es una jornada importante, histórica para Venezuela. Cuéntame, ¿cómo te sientes como venezolano? Me gustaría compartir con Telesur. Mira, hace algunos años, en una gran batalla electoral, nosotros, la simbología fue alrededor de la batalla de Santa Inés. El pueblo venía siendo acorralado y reaccionamos recordando a nuestro héroe Zamora. Hoy nuestro héroe fue Rondón, y Rondón salió en batalla, y Rondón para nosotros es el pueblo venezolano que reaccionó ante esta ola terrorista. Más de 100 días, más de 100 muertos. Y este pueblo acorralado reaccionó, y reaccionó con fuerza de paz y amor. A votos, a punta de votos, derrotamos esta insurrección.
De tal manera que hoy estoy sumamente feliz al ver la reacción de mi pueblo, cómo hoy combatimos balas con votos, todo por la búsqueda de la paz. Mira, ¿qué crees que va a pasar mañana? Mañana, 31 de julio, después de una jornada electoral tan importante como la que hemos vivido hoy en Venezuela, miles de personas en los 24 estados del país, una respuesta impresionante por la paz, por la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana realmente es el día decisivo. ¿Qué crees que va a pasar en este país a partir de mañana? Fíjate, para una parte del mundo, ese mundo que todos los días habla de Venezuela, hoy ocultaron el tema de Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos salimos a la calle y el mundo que todos los días habla de Venezuela hoy lo ocultó. Los canales de televisión venezolanos hoy ocultaron lo que estaba pasando aquí. Mañana, poco a poco, se van a ir enterando que Rondón salió a la batalla y que estamos buscando la paz y la conciliación. En unos días se va a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente y empezarán nuevamente a tender puentes de diálogo y puentes de paz, porque definitivamente en Venezuela nos tenemos que reencontrar. Y la Asamblea Nacional Constituyente, el primer objetivo que tiene es la construcción de la paz. Pues muchísimas gracias. Esta era otra opinión más, compañeros, desde la Plaza Bolívar de Caracas, el centro de Caracas. Si os parece, vamos a recabar una última opinión, porque aquí la gente continúa animada, continúa bailando salsa, continúa escuchando música, continúa celebrando esta fiesta electoral tan importante que se ha vivido durante la jornada de hoy en Venezuela. Miles de personas en alguno de los más de 14.500 centros electorales que se han distribuido por los 24 estados del país. Y ahora, a esperas de los primeros datos oficiales que tiene que ofrecer el Consejo Nacional Electoral y también datos oficiales de participación que se espera que dé el propio presidente Nicolás Maduro aquí en la Plaza Bolívar, vamos a recabar alguna información. Por ejemplo, vamos a hablar con alguna chica por aquí que no sea tímida, este chico joven. Me interesa hablar contigo porque eres un chico joven y estamos dando voz también en las cámaras de Telesur a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, porque los jóvenes sois el futuro de Venezuela. Los jóvenes también habéis salido a votar hoy por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué es importante unas elecciones como las de hoy? Sobre todo para gente como tú, para gente joven, que es el futuro de este país. Es importante para el futuro del país porque nada más y nada menos, este es el único presidente con Chávez que pensó y que piensa en nosotros. Nada más y nada menos, el presidente Nicolás Maduro lanza el plan Chamba Juvenil y el plan Chamba Juvenil va a poder ser algo que puede estar en la Constitución, un derecho que va a poder ser beneficio para la juventud, asegurarle, como dice el compañero, y que la juventud sea la que pueda hacer surgir este país, hacer que construya este país la juventud. Pues muchísimas gracias. Hemos recabado esta última opinión, compañeros, aquí desde la Plaza Bolívar, en pleno corazón de Caracas. La jornada no termina, esto está muy animado, como decimos, estamos esperando que venga el presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener los primeros datos de participación, los primeros datos oficiales después de una jornada muy intensa que comenzaba muy temprano, antes de que saliese el sol. A las 6 de la mañana abrían los centros electorales en todo el país, aunque ya sabemos que Venezuela es un pueblo al que le gusta votar temprano, así que en horas de la noche ya había miles de personas que estaban esperando a lo largo de todo el país para ejercer su derecho al voto. Así ha sido, ha transcurrido toda la jornada con total tranquilidad, con normalidad, salvo algunos focos de violencia muy focalizados en algunas partes del país, en algunos estados del país, pero como decimos, a estas horas podemos decir que la jornada ha sido un éxito. Estamos esperando los primeros datos oficiales y seguiremos esperando desde la Plaza Bolívar. Nada mal, compañeros, tengo que decirlo. Nada mal, no, todo realmente muy bien, ¿eh? Con qué buena música esta celebración por la paz del país, tanto que se necesita. Gracias, Esther. En Venezuela, el chavismo anuncia su victoria en la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa del presidente Nicolás Maduro recibió el apoyo de más del 40% de los ciudadanos, según los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. El proceso ha contado con el visto bueno de varios miembros de la comunidad internacional, aunque otros países lo rechazan y no reconocen su validez. Erika Ortega Sanoja tiene los detalles. Así celebra el chavismo los resultados de la jornada electoral de este domingo 30 de julio. Muy tarde en la noche fueron emitidos los resultados por parte de la rectora del Consejo Nacional
Nacional Electoral, Divisay Lucena. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela, para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró los resultados, también llamó a la paz y a la concordia a toda la población venezolana. Yo llamo a un gran diálogo nacional, un diálogo constituyente, pero llamo al diálogo con la Venezuela buena que quiere paz y que salió a las calles o que se mantuvo en paz en sus casas el día de hoy. Si bien es cierto que la jornada transcurrió con bastante normalidad en gran parte del país, también hay que reportar algunas situaciones que lamentar, entre ellas los ataques a centros de votación, especialmente en los Andes venezolanos. En Mérida, por ejemplo, hubo ataques a 3 localidades en especial, Bailadores, Tovar y Ejido. Allí el Consejo Nacional Electoral tuvo que crear condiciones de contingencia para garantizar el derecho al sufragio a los electores. Al mismo tiempo, en La Grita, Estado Táchira, un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana falleció cuando fue impactado con un tiro de bala en el rostro, especialmente en el pómulo izquierdo. Esta situación fue repudiada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien además destacó que ni uno solo de las personas que resultaron fallecidas durante este domingo podrían ser atribuibles a la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos. Eso es lo que se ha querido hacer en estos momentos: desmembrar, destruir, desintegrar un Estado. Y el Estado ha dado suficiente demostración de fortaleza con sus anticuerpos propios y con una Fuerza Armada definida, clara, en el horizonte y en el camino que tiene que transitar. A pesar de todos estos obstáculos, hubo gente que salió definitivamente a las calles y salieron a ejercer su derecho al sufragio. Hemos conversado con algunos de ellos, nos explicaron cuáles son, de alguna forma, las perspectivas que se abren para Venezuela durante los próximos días. Considerando que acabamos de superar un techo electoral histórico del chavismo en Venezuela, en una situación de asedio inigualable, de hostilidad inigualable, de amenaza inigualable, de crímenes de odio, de violencia, de chantaje económico, que hoy día hayamos podido superar nuestro récord histórico, es un triunfo inconmensurable, eso no cabe duda. Creo que esta inmensa voluntad que se expresa hoy expresa una voluntad inmensa de paz, de democracia, de justicia, además, de un pueblo que está cansado de impunidad, de un pueblo que quiere construir futuro, de un pueblo que le da la cara a sus conflictos y a sus desafíos y que no se deja chantajear ni por la violencia, ni por el sabotaje de la economía, ni por el sinnúmero de presiones psicológicas que nos han hecho durante todos estos últimos años. Queda por ver ahora cuándo se va a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente. De seguro va a ser en las próximas horas, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral va a proclamar a los 545 candidatos ya, en este caso constituyentes, que van a tener la tarea de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico en Venezuela y hasta redactar una nueva constitución. Entre tanto, la comunidad internacional sigue presionando al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Perú, México, Colombia, Suiza, Argentina son parte de los países que junto a Estados Unidos han decidido no reconocer ninguno de estos resultados. Tenemos lista de nuevo a Esther Yáñez, allí desde el centro de la capital venezolana, desde la Plaza Bolívar. Teníamos el testimonio de aquellos que han llegado desde muy temprano para celebrar este día de festividad por la democracia. Adelante de nuevo, Esther. Sí, ¿qué tal? Buenas noches otra vez, compañeros. Se cortó la conexión, pero hemos vuelto aquí a la Plaza Bolívar en vivo para Telesur. Tengo que confesaros que mientras estoy haciendo este pase en vivo me cuesta no bailar, porque el ambiente aquí es impresionante, el ambiente festivo, el ambiente de alegría, de gente que está celebrando lo que ya se está considerando una jornada electoral
electoral histórica en Venezuela, esta jornada electoral por la Asamblea Nacional Constituyente. Nos habíamos quedado antes a punto de entrevistar a una chica que está participando con sus amigos de esta fiesta de la democracia. La tenemos con nosotros otra vez, así que vamos a darle ya la bienvenida a Telesur. Es una chica joven y, como comentábamos antes, estamos entrevistando hoy mucho a través de nuestras cámaras a chicas y a chicos jóvenes porque ellos han salido a votar masivamente, porque dicen que les importa obviamente el futuro de su país, porque ellos son el futuro de Venezuela. Así que vamos a hablar con una de estas chicas jóvenes, vamos a preguntarla por qué has decidido venir a la Plaza Bolívar y, lo más importante, por qué has decidido salir hoy a la calle a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Creo que lo más importante es que la juventud está aquí presente para dar cuenta que nosotros creemos en la perspectiva generacional del proyecto de transformación de la sociedad venezolana y como jóvenes asumimos ese rol protagónico y participativo que pasa también por apostar estas iniciativas que demuestran la calidad de la democracia en Venezuela, de los canales de participación, de las nuevas formas de participación política, que creo que es una apuesta de los jóvenes. Hoy me movilizó sobre todo que veo que hay posibilidad de relevo también en los liderazgos jóvenes de la revolución. Hoy lo vimos con una cantidad de candidatos y candidatas jóvenes con trabajo territorial, de la sexo-género-diversidad, de las comunas, que te animan a sentirte de alguna manera identificado con ese mismo joven que eres tú, que viene de tu realidad, que comprende tu situación y que está dispuesto a generar esa transformación que queremos en la sociedad venezolana, apostando al ideario chavista, bolivariano, porque somos una tierra caribe de libertadores y por eso estamos aquí hoy celebrando la democracia, la revolución y además creyendo en la participación democrática de una oposición, de un pensamiento distinto, pero negados a caer en la política del terror, del miedo, del odio, de la violación del derecho al otro. Así que bueno, una invitación a los que piensan distinto a nosotros a que se unan por la construcción de un mejor país. Este es un mensaje muy importante, el que lanzas a la oposición y a los que piensan distinto a unirse también, ¿no?, a este diálogo, a esta unidad nacional. El propio presidente Nicolás Maduro, en el gran acto del cierre de campaña del pasado jueves, hacía una propuesta pública a la oposición y les pedía una mesa de diálogo nuevamente. El mensaje de paz ha sido muy importante también hoy en la calle, también para jóvenes prácticamente nacidos en revolución, como es tu caso, que prácticamente no conoces otra cosa que la revolución de Venezuela, ¿no? Así es, pero nosotros tenemos conciencia histórica y conciencia de clase y entendemos de dónde venimos. Y es por eso que no estamos dispuestos a renunciar a las conquistas históricas que nos pertenecen de hace más de 500 años. Entonces estamos aquí hoy con una perspectiva generacional y con una idea de unión, de conciliación, pero en términos democráticos, no chantajistas ni violentos. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu opinión desde la Plaza Bolívar. Vamos a recabar otra opinión aquí de las tantas que hay en el corazón de Caracas mientras continúa esta fiesta por la democracia. Estamos con este chico también ya en las pantallas de Telesur. Bienvenido. Te quiero preguntar lo que les estoy preguntando prácticamente a todos. ¿Por qué has querido venir a la Plaza Bolívar? Y lo más importante, ¿por qué has querido salir hoy a votar en estas elecciones históricas que van a cambiar sin duda el futuro de Venezuela, que van a marcar un antes y un después? Bueno, primero que nada quiero felicitar al pueblo venezolano porque ha demostrado que a pesar de los ataques terroristas, la injerencia internacional de los países que quieren decidir el destino de los venezolanos, ha demostrado una vez más que en paz y juntos se puede lograr la paz y el consenso de todos los venezolanos. Eso primero que nada es lo que quiero felicitar. Y bueno, vine para acá a celebrar, porque como joven yo me quiero reunir con la gente que quiere de verdad avanzar y no destruir y proponer. Esto ha sido una campaña muy corta, pero la verdad que muy significativa para los venezolanos, porque en ella se ve representada cada persona de las comunidades, de los municipios, está expresada. Es un proceso histórico realmente. Hace poco, el 24 de julio, celebramos los 206 años de la independencia de Venezuela. Y si nos ponemos a ver, 206 años en realidad son 4 generaciones, o sea, un salto. Mi bisabuelo peleó esa lucha, entonces la lucha continúa, estamos aquí
dando esa misma batalla por la independencia, por ser un pueblo soberano, por proteger nuestra riqueza. Aquí lo que se ha estado es una guerra por el territorio, por nuestras riquezas. Y Chávez fue el único que pensó en que las riquezas de nuestra patria debían ser para el pueblo, administradas por el pueblo. Y qué más muestra de democracia en realidad que unas votaciones, las elecciones a la constituyente. Pues muchísimas gracias, es otra de las opiniones que hemos recabado aquí en la Plaza Bolívar. Es muy importante estas palabras que hemos escuchado. Estamos en la lucha por la democracia, en la lucha por la soberanía. Es que hay que decir, compañeros, que ese ha sido el respirar general de las calles en Venezuela hoy. Muchísima gente alegre, convencida, que salía a la calle, que caminaba hacia los centros electorales para votar por un proceso que no solamente consideraban histórico, sino que también consideraban como un proceso de paz, un proceso significativo que va a marcar sin duda a partir de mañana un antes y un después en la historia de Venezuela. Vamos a recabar una última opinión, si os parece, con este chico que se encuentra con nosotros ya. Te damos la bienvenida. ¿Qué te ha parecido el día de hoy, la jornada de hoy? ¿Has visto fácil el proceso para votar? ¿Qué crees que va a pasar a partir de mañana después de este proceso tan importante como es las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, después de que el presidente el 1 de mayo nos llamó a la Asamblea Nacional Constituyente, después de una fuerte campaña, hoy es un lindo amanecer, el pueblo amaneció en paz, Venezuela amaneció en alegría, demostrándole al mundo que Venezuela es un territorio de paz, un territorio democrático y no como nos quiere vender internacionalmente que somos un país violento. Hoy, a nivel nacional, en los 24 estados, se desplegaron la juventud del partido, los abuelos, las abuelas, las mujeres, los jóvenes de la patria, defendiendo a la nación, apoyando el proceso revolucionario con el voto. Por supuesto, el proceso era bastante práctico, cuestión de 2 minutos, y hoy, a esta hora todavía, en la sala situacional nos reporta que el pueblo venezolano sigue ejerciendo su derecho al voto, demostrándole que Venezuela no se cansa, que Venezuela no se rinde ante un imperio y que Venezuela es democrática e independiente. Pues muchísimas gracias, nos quedamos también con esas palabras. Venezuela es democrática e independiente. Este es el ambiente que se respira a estas horas, compañeros, en pleno corazón de Caracas, en la Plaza Bolívar. Aquí los cientos de personas que han comenzado a llegar a este punto estratégico, neurálgico de la capital y muy significativo. Bueno, pues están esperando los primeros resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que se espera que sean, no sabemos, en los próximos minutos o en las próximas horas, todo dependerá, pero seguro que esta noche nos vamos a la cama, aunque sea tarde, ya conociendo los resultados electorales. También estamos pendientes de si finalmente va a venir hasta aquí, hasta este punto, el presidente Nicolás Maduro. Al menos es lo que se había anunciado, que iba a ser el propio presidente el que viniera hasta aquí para hablar con el pueblo que ha participado masivamente hoy de esta jornada tan importante, y iba a ser el propio Nicolás Maduro. Va a ser, esperamos a estas horas todavía, el propio presidente Nicolás Maduro el que dé los primeros datos oficiales de participación. Así que, compañeros, este es el resumen a estas horas, el sentir general. La gente continúa a mi alrededor bailando, levantando las manos, disfrutando, riendo. Nosotros nos estamos contagiando también de este ambiente festivo tan importante, tan significativo para Venezuela en este momento complicado. También es importante resaltar que hay un pueblo en lucha, que sale a la calle y que dícese estar empoderado gracias, entre otras cosas, a procesos históricos y electorales tan importantes como este que hemos vivido aquí en Caracas y en el resto de ciudades y de municipios y de estados del país. Este proceso por la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros. Una merecidísima celebración en honor de todos los venezolanos. Gracias, Esther. Regresaremos contigo más adelante. Tenemos allí de nuevo a Esther Yáñez desde la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. Esther, ¿cómo va por allí esta celebración después de este triunfo por la paz? Como hermanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Pues seguimos aquí en el corazón de Caracas, la Plaza Bolívar. Sigue la fiesta de la democracia. Es incansable los ciudadanos, ciudadanas, venezolanos, venezolanas que están aquí en estos momentos celebrando la que consideran que ha sido una jornada electoral histórica y muy importante para el país, que sin duda va a marcar un antes y un después, sobre todo teniendo en cuenta el momento coyuntural y político que está viviendo Venezuela en los últimos 3 meses. No sé si podéis apreciarlo a través de nuestra cámara, seguro que sí. La música no cesa, la gente está bailando,
a la ciudad, viendo cómo la gente vota. Hay que decir que la participación ha sido impresionante. Miles de personas que han querido ejercer su derecho al voto, han querido decirle que sí a la paz, que Venezuela es soberana y que es responsable de su futuro. Y por eso nos decían todos los venezolanos que han salido a votar, algunos de más de 14.500 centros electorales repartidos entre los 24 estados del país, que por eso salían a la calle, porque los venezolanos quieren paz. Y son estos mismos venezolanos los que están aquí en la Plaza Bolívar, los que están disfrutando, los que están esperando todavía estos primeros datos que se espera que en las próximas horas o minutos, quién sabe, del Consejo Nacional Electoral. Datos de participación y datos definitivos también en torno a estas elecciones. Aquí se están gritando consignas como viva la constituyente va, etcétera, etcétera, mientras, bueno, pues en aquel escenario están animando el ambiente aquí en la Plaza Bolívar. Pero si os parece, como estamos haciendo en anteriores conexiones, vamos a hacer una vuelta para hablar con algunas de las personas que se encuentran en estos momentos en la Plaza Bolívar, que empezaron a llegar a primera hora de la tarde y que no se cansan. Podéis ver el ambiente impresionante, la gente no se cansa, la gente está celebrando. Vamos a tomar el pulso a una primera declaración, por ejemplo, con este chico. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Telesur. Quería preguntarte, no te pongas tímido, que estamos en vivo para Telesur. Quería preguntarte por qué estás aquí, por qué has salido a votar hoy por la Constituyente, por qué es importante la Constituyente para Venezuela. ¿No tienes una opinión al respecto? Bueno, vamos a recabar otra opinión. Este chico se nos ha puesto tímido. Ya sabéis, compañeros, que muchas veces las cámaras impresionan, pero hay muchísima gente. Vamos a ver qué es lo que opina el pueblo aquí en la Plaza Bolívar. Vamos a ver. Buenas noches, bienvenido a Telesur. Mira, estoy preguntando a la gente aquí en la Plaza Bolívar que ha venido a celebrar esta jornada electoral tan importante, ¿por qué ha decidido salir hoy a la calle por la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, primeramente un saludo a todos los pueblos del mundo y nos encontramos acá en la Plaza Bolívar dando una muestra de ejemplo a nivel mundial de lo que somos Venezuela, un país de paz, que lo sepan los pueblos del mundo. Y nos sentimos orgullosos y felices por este día que va a ser histórico en nuestra historia de Venezuela. ¿Vas a quedarte aquí hasta que termine lo que pasa en las próximas horas en la Plaza Bolívar, hasta que acabe este ambiente festivo? ¿Vas a aguantar aquí también por la Constituyente esperando los resultados? ¿Te vas a quedar hasta el final? Esperando los resultados y bueno, llueva, trueno, relampaguee, vamos a estar aquí. Bueno, eso es lo que decía el presidente el otro día en el gran cierre de campaña. Llueva, truene o relampaguee, se va a celebrar esta Asamblea Nacional Constituyente y efectivamente se ha celebrado esta Asamblea Nacional Constituyente, estas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrán como cometido, recordemos, compañeros, elegir a 545 constituyentistas encargados de la tarea tan importante, nada más y nada menos que de reformular la Carta Magna. Mónica Vistali, para que nos hable. Mónica ha estado muy pendiente. Hay mucha expectativa del día de hoy por una respuesta. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Se espera pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Mónica Vistali, tú también has estado al tanto de lo que venga del CNE, como también de pronunciamientos que se hicieron el día de hoy como parte del día después de la Constituyente. Mónica. Bueno, un saludo a ti, Adriana, también a toda la teleaudiencia de Temas del Día. Efectivamente, a esta hora se espera aquí en Venezuela que el Consejo Nacional Electoral emita el segundo boletín con los resultados de la que fue declarada una gran jornada de democracia y por la paz, la del día de ayer para esta Asamblea Nacional Constituyente. Justo a estas horas, justamente en las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, está reunido el pueblo, ya que sí terminaron los fuegos artificiales, pero no el clima, el ambiente de celebración. El pueblo venezolano sigue festejando el día de ayer, que el gobierno califica como una gran victoria electoral y la más grande victoria desde que arrancó hace casi ya 2 décadas la revolución bolivariana. Pero justamente allí en el centro de la capital hoy hubo una rueda de
de prensa por parte del Comando de Campaña Constituyente Zamora 200, que subrayó como el del día con la votación del día domingo, el chavismo recuperó su votación histórica. Dice que si hubieran podido votar todos los que querían votar, se hubieran pasado las 8 millones de personas reseñadas según el primer boletín del Poder Electoral, sino que se hubiera podido llegar a las 10 millones de personas que hubieran podido votar para el sí a la constituyente, para entonces la paz en el país. Pero dijeron que no solo los simpatizantes del chavismo, del proceso bolivariano, fueron los que fueron a votar este domingo, sino también votaron opositores, votaron los mal llamados ninilo, el voto fluctuante, que quisieron de esta manera respaldar la paz, respaldar un mecanismo de diálogo en el país en contra de la violencia. La del domingo, dijo de Jorge Rodríguez, en particular miembro del comando de campaña y alcalde de Caracas, fue un voto castigo contra los métodos violentos de la oposición. Contra estos métodos y en pro de la paz votaron, por ejemplo, dice, opositores que están cansados, por ejemplo, de tener que pagar un peaje para salir de su casa cuando la oposición llama a un paro, llama a estos trancazos nacionales, o gente que no puede llegar a hospitales justamente a raíz de estas protestas que miran a paralizar el país. Además dio algunos datos, por ejemplo contaba Jorge Rodríguez que justamente el día domingo también la oposición intentó impedir que se realizara el sufragio por parte de los votantes. Por ejemplo, hubo cauchos que explotaron, hubo gente encerrada con candado en sus habitaciones, en sus edificios, en urbanizaciones. También denunciaba, mejor dicho, que la oposición pagó $150 mil a cada línea privada que impidiera entonces que no prestara servicio el día domingo, para así impedir que los ciudadanos pudieran ejercer su legítimo derecho al sufragio, al voto. También dijo que de los 355 municipios del país, en 5 municipios no se pudo votar justamente por los obstáculos, las barricadas, la violencia puesta en marcha el domingo por parte de la oposición. Decía además que más de 200 centros de votaciones fueron atacados y además recordó que hubo, por ejemplo, un asesinato, el asesinato de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana que recibió un disparo mientras respaldaba un centro de contingencia, donde justamente centros de contingencia que fueron desplegados, activados por parte del Poder Electoral para permitir justamente que gente que teme por su integridad física, simplemente por querer votar, pudiera hacerlo con la máxima tranquilidad. Además, criticó el tratamiento mediático dado por las grandes corporaciones mediáticas, periodísticas, a la jornada del domingo, como ya ustedes bien reseñaron, y también al tratamiento, a la respuesta de la comunidad internacional, que se empeñó entonces a desconocer los resultados y además llamó a nuevas sanciones en contra del gobierno y del pueblo de Venezuela. Sin embargo, Jorge Rodríguez especificó que la comunidad internacional no es Washington, no son los 10 países sus aliados, sino por ejemplo son los 120 países no alineados que respaldaron el proceso, respaldaron y respaldan el proceso constituyente. Y se trata, recordémoslo, la comunidad de los países no alineados, 120 países, el organismo más grande a nivel internacional después de las Naciones Unidas. Además, y con esto cierro, hablaba de las sanciones prometidas por Washington en contra de Venezuela. Jorge Rodríguez dice, las sanciones nos tienen
sin cuidado. Y esto fue también lo que demostró el domingo el pueblo de Venezuela, que pese a estas nuevas amenazas fue a votar y lo hizo masivamente, aunque especificó obviamente que posibles sanciones económicas podrían empeorar la coyuntura económica venezolana, dificultando, por ejemplo, la adquisición de medicinas o de alimentos. Entonces, a esta hora no queda que esperar el nuevo boletín del Consejo Nacional Electoral, esperar que el día de mañana voten también los pueblos indígenas, que recordémoslo, tienen que elegir sus 8 representantes para la constituyente, y entonces ver cómo terminará todo este proceso. Exactamente, entonces viene también una semana clave para Venezuela, como ya veníamos señalando, Mónica. Ayer se escribió el inicio de una nueva historia para el país. Muchísimas gracias, Mónica, por este pase. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!